Inés Echeverría Bello, conocida bajo el seudónimo de Iris, escritora, feminista, de carácter fuerte, perteneciente a la aristocracia chilena, espiritista, una irreverente, una mujer única, vivió el dolor más grande para una madre, la muerte de una de sus hijas, Rebeca Larraín Echeverría. Esta historia comienza así. De las 4 hijas de Inés, 2 estaban ya comprometidas con hombres de la aristocracia, de prestigio, y como ahora se dice, bien portados. Rebeca, en cambio, no había conocido a nadie que llamara su atención, hasta que en una de esas reuniones sociales conoció a un tipo que le encantó y de quien se enamoró perdidamente. Se trataba de Roberto Barceló Lira, arquitecto de mala fama, conocido por sus estafas, por sus fraudes y deudas de juegos. Joaquín, el padre de Rebeca, espantado, le prohibió a su hija que se junte con él, y se le ocurrió una idea brillante: enviar a Inés y a sus hijas Rebeca e Iris a Europa, para que se le pase esa idea loca de casarse con Roberto. Inés acató la decisión de su esposo y se fueron, pero al volver, Rebeca retomó contacto con Roberto y el 3 de agosto de 1924 se casó con él. Fue un matrimonio muy triste, donde no participó nadie de la familia Larraín Echeverría. Solo asistieron las 2 hermanas de Roberto. Pero pocos meses antes de ese casamiento, había fallecido la tía Dolores, la tía Lolo, quien cuidó de Inés al fallecer su mamá. Y probablemente Roberto vio una oportunidad, porque había testamento. En ese testamento indicaba que Rebeca debía recibir una suma de dinero y con él fue Joaquín el que decidió comprar la casa de Avenida Holanda 425, en Providencia, Santiago. Con el tiempo, el matrimonio comenzó a juntarse con otros vecinos del sector y comentaban que Roberto era un tipo que tenía fama de violento. Inésita en ese tiempo pasaba viajando a Europa porque tenía una colaboración periodística con diarios y seminarios. Y al regresar a Chile decidió ir a visitar a su hija Rebeca, y ahí la vio, ojerosa, desnutrida, infeliz, sin su habitual sonrisa, con uno de sus hijos con tuberculosis. Roberto, para variar, sin trabajo. Tanto que Joaquín tuvo que aumentarle la mesada para que no se note pobreza. Descubren también que Barceló tuvo una aventura con una señora y Rebeca lo descubre por los chismes del barrio y decide perdonarlo. Es así como se llevan a Rebeca y a su hija pequeña, Rebequita, a Viña del Mar. Por un lado para alejarla de Barceló y por otro para que la niña no se contagie de tuberculosis. Y al volver a Santiago, Rebeca se queda con sus padres y va todos los días a ver al pequeño enfermo y a su esposo. Joaquín se enferma, algo al corazón tenía, y el 13 de mayo de 1933 fallece en su casa, acompañado de sus hijas y de Inés. Resulta que al velorio llegaron todos sus yernos, menos Roberto, y que además, a los pocos días del funeral de Joaquín, Roberto muestra todo su interés en la herencia de la familia, especialmente en esa herencia que la tía Lolo le había dejado a Rebeca y que administraba a su papá. Rebeca no quería que su mamá se enojara, pero tampoco Roberto, y fue así como dejó un poder de administración en uno de los abogados del Banco de Chile. Pero esto desató la furia de Roberto, y como no sabía qué hacer para que vuelva Rebeca, la llama para decirle que estaba muy enfermo y que necesitaba que lo cuide. Inés se enteró después que esa no fue la verdadera razón del regreso de su hija a ese martirio, sino que Barceló había amenazado a Rebeca con quitarle a su hijo si no volvía. Inés esa noche no podía dormir, sentía tanta angustia pensando en Rebeca. Cada noche Inés dormía abrazada a un talismán de obsidiana negro y no entendía, dice ella, por qué se sentía tan áspero. No entendía por qué había sido tan dura con su hija. No sabía que no la vería nunca más. El 30 de junio de 1933, Roberto llegó a la casa y se encuentra a Rebeca leyendo el diario. Le exigió que ella llame al hermano de Roberto, para pedirle un préstamo y pagar las deudas antes de que los embarguen. Rebeca se niega y justo toca en la puerta. Era un receptor,
junto a Carabineros. Traían una orden de embargo. Era tanta la furia que sentía Barceló que mandó a su esposa a llamar urgente al hermano, y mientras ella estaba de espalda, Barceló tomó un arma y le disparó a quemarropa, en presencia de su pequeño hijo Roberto, de 6 años. Inmediatamente después del disparo, el propio Barceló alerta a Carabineros y a la asistencia médica para que fueran en socorro de su esposa. Nada pudieron hacer. Cuando le avisaron a Inés, ella y sus hijas corrieron a la casa de Rebeca y la vieron tendida en el suelo, sola, con sus ojitos abiertos y seguramente la imagen anclada de su verdugo, el hombre que tanto amó. Lo último que vieron sus ojos antes de morir. Inés, desesperada, solo clama justicia, y Jimena Morla, una de las mejores amigas, llegó a acompañar a aquella mujer que siempre fue fuerte y por primera vez se derrumbaba de dolor y también de rabia. La policía detiene inmediatamente a Barceló como principal inculpado. En aquella época no se hablaba sobre el maltrato en los matrimonios, menos en la aristocracia, y ese fue el caso de Rebeca, que mantuvo en secreto malos tratos de Roberto. Ante la justicia, alegó que la bala se había disparado por accidente y todos los antecedentes de casos similares que habían involucrado a hombres de la aristocracia y con cierta fama o influencias en Chile, estaba seguro que sería absuelto de todo castigo. Roberto Barceló jamás imaginó que Inés Echeverría, su suegra, publicaría varios artículos en los periódicos clamando por justicia por la muerte de Rebeca y movería todas sus redes de contacto y además escribiría el libro Por él, que apareció en las librerías en 1934. Durante el juicio, que duró casi 3 años, el acusado cambia varias veces de versión, una más dudosa que la otra, pero las hermanas de Rebeca encontraron su diario de vida, un cuadernito negro que utilizaron como prueba irrefutable de los malos tratos y humillaciones que tuvo que soportar en vida, lleno de palabras de dolor. En uno de los escritos decía: «Deseo escribir porque sufro y no puedo ni quiero contar mi pena a nadie. El miércoles pasado mi marido me echó de la casa, me dio un bofetón y me obligó a arrodillarme ante él para pedirle perdón. Con furia me gritó: a mí, que nunca lo he engañado ni siquiera de pensamiento, ni mirada, ni en lo más mínimo». Gracias a este diario y a la fortaleza e insistencia de Inés, Barceló recibió la pena de muerte. Y al solicitar indulto al presidente de la época, Arturo Alessandri, amigo de Inés Echeverría, este negó el perdón el 26 de noviembre de 1936 y unas horas después el reo pasó al más allá, en compañía de ¿saben quién? De Alberto Hurtado. El padre Alberto Hurtado fue quien asistió a Roberto Barceló en sus últimos minutos de vida. Dicen que un día la Inés llegó hasta la oficina de Alessandri con una pistola y le dice: «Si estoy frente a un cobarde, sepa usted que no dudaré un instante en apretar el gatillo». Será olvidado y la historia va a recordar a un hombre que fue intimidado por una mujer. Y se piensa que por eso Alessandri le negó el indulto a Barceló. Pero hay otro rumor que circuló en esa época. Se dice que Inés, en su dolor, le pidió a las Morla Lynch atar el alma de Barceló mediante un ritual. En el libro Por él, el único firmado con su nombre, Inés Echeverría, y no como Iris, Roberto Barceló se convierte en un personaje literario de doble faz, aficionado tanto al dinero como al fraude y la mentira, oculto bajo la máscara social que lo hace aparentar un ser perfecto, un caballero, se oculta la codicia y la crueldad. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras actuado como lo hizo Inés? Cuéntame en los comentarios. Y recuerda, si te gusta mi contenido, dale like, comparte y suscríbete a mi canal.